Sí, estamos iniciando ya, está con nosotros en nuestros estudios el doctor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, a quienes saludamos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Francisco. Encantado. La propuesta de Gonzalo es un análisis de la coyuntura política, pero además de este análisis de la coyuntura política, doctor Hurtado, hay decisiones de la Corte Constitucional, una corte que yo creo la mayor parte de los ecuatorianos tenía vergüenza de que existiera. Hay decisiones de otros organismos que van configurando quizá un reacomodo de las piezas, o querrán reacomodarse los jueces que estaban al servicio antes. Le pediría una primera apreciación de esta decisión de la Corte Constitucional sobre declarar inconstitucional las enmiendas que le permitieron al expresidente Correa hacer incluso de la comunicación un servicio público, ¿no? Bienvenido, buenos días. Bueno, hay varias conclusiones que pueden sacarse de esta resolución de la Corte Constitucional, ¿no? Una, que es bueno, aunque tarde, que la Corte Constitucional reconozca que el procedimiento seguido por el dictador Correa era inconstitucional para las enmiendas que se hicieron a la Constitución. Constitución escrita en la Presidencia de la República en buena parte, y no en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Pero dice poco de esos magistrados que a esa conclusión hayan llegado ahora. Ellos debieron concluir de ese modo cuando inicialmente se discutió el tema y se presentaron ante la Corte Constitucional objeciones sobre el procedimiento seguido por el gobierno y específicamente por Correa para, a través de lo que llamaron enmiendas constitucionales y el voto del dócil correísmo mayoritario en la Asamblea Nacional, aprobaran no es ni siquiera pues la docena de enmiendas, sino la reelección indefinida del presidente de la República, que era lo que le importaba a Correa, ¿no? Bueno, este hecho demuestra que buena parte de los magistrados y de los altos funcionarios del gobierno de Correa no eran tales, eran amanuenses, eran pasasillas, eran sirvientes del dictador, ¿no?, cuyas órdenes acataban, cuyas sentencias ponían la huella digital, ¿no? Porque quien hacía y deshacía en todos los campos de la economía, de la sociedad, de la política y de la justicia era Correa, ¿no? Bueno, como ya no está el dictador y como probablemente quieren conservar sus cargos, han procedido de ese modo, ¿no? Pero hay gente que les recuerda y les dice, oigan, pero ustedes dieron paso a que la Asamblea trate, y dijeron que sí, que traten nomás, y las avalizaron. Es lo que acabo de señalar, ¿no? Es lo que acabo de señalar precisamente, ¿no? Bien, sería... Gente que de la noche a la mañana cambia de opinión, cambia de criterio, de ese modo. Inseguridad jurídica total. En el más alto tribunal del Ecuador. Bueno, es que Correa ponía en esos cargos, igual que en la Procuraduría, que en la Contraloría, que en la Fiscalía y que en todos los otros órganos del Estado, no gentes con antecedentes académicos en la universidad, en el foro, ¿no?, en los estudios jurídicos, sino personas que estaban dispuestas a acatar sus órdenes. Y aquellas personas que tienen la columna vertebral flexible para agacharla ante el amo, son en general personas sin ningún mérito, sin ninguna capacidad, que en su vida hubieran llegado a ese tribunal en la época de la llamada partidocracia. Jamás habrían podido ser ayudantes de algún miembro de la corte, quizá, ¿no? Pero imposible. Pasapapeles, quizá, pero no magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte Nacional de Justicia.
Pero ahí vienen estas dudas. ¿Usted creería que esta actuación es para quedarse y que, por ejemplo, se me ocurre, estoy especulando, el gobierno nacional tenga una especie de acuerdo con 2 o 3 de esta corte para que permanezcan? ¿Serán capaces de pedir que ellos quieran bajar hoy día su columna ante una nueva autoridad, ante un nuevo amo? No tengo duda. Que el gobierno quiera que sean sus súbditos y que el actual presidente proceda de la manera como procedió Correa, tengo dudas, ¿no? Tengo dudas, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que no es el gobierno el que va a tomar la decisión, ¿no? Quien va a tomar la decisión es el Consejo de Participación Ciudadana. Están evaluándolos. Claro, cuyas decisiones, me parece a mí, se han enmarcado en el interés público, en el deseo de restablecer el orden democrático, la vigencia institucional de los órganos políticos del Estado y lo que manda la Constitución y la ley, ¿no? A pesar de que es su Constitución y leyes hechas para servir al dictador Correa, ¿no? Entonces yo pienso que ese órgano presidido pues por un personaje que tú y yo conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Y que tiene una limpia carrera política, ¿no? Que es Julio César Trujillo. Va a proceder de la manera como ha venido procediendo en casos anteriores. Ese paraguas del doctor Trujillo, que incluso convierta al propio Consejo de Participación Ciudadana en algo que nos da garantías, en una equivocación así podría comenzar a decir a la gente, oigan, ¿comenzaron nuevamente acuerdos políticos? ¿Usted considera eso? Que no creo que eso ocurra, ¿no? No creo que eso ocurra, ¿no? Que hay fuerza suficiente para poder. Nosotros, los dos lo conocemos a él. Sí. Luego, el país lo ha recordado a través de las decisiones que él y sus colegas han venido tomando a lo largo de estos meses, ¿no? No me parece que son personas, él y quienes le acompañan, que están dispuestos a entrar en el juego de los intereses políticos, ¿no? Y no en el juego de los intereses del país, ¿no? De los intereses de la democracia. Y en este caso ni usted ni él están ya esperando ser electos, nada, aunque deberían. Además, ¿sí? ¿no? Además, ¿no? Eso como que sí aliviana Julio César está terminando diaria. Su vida, ¿no? Y lo digo con afecto, ¿no? Sí, pero esa es la realidad física, ¿no? Y él, que ha tenido una vida limpia a través de 80 años, hoy la va a tornar oscura. No creo, yo no creo. Este mismo Consejo de Participación Ciudadana el día de ayer acaba de nombrar a un Consejo Nacional Electoral transitorio. ¿Ah, lo nombró ya? Sí. Nombraron un transitorio por 60 días. Y es la primera adhesión que no es unánime. La segunda adhesión, porque en una ya hubo una abstención, justo por lo de la Corte Constitucional del señor doctor Zavala. Pero el día de ayer fueron 4-3, porque unos tenían la tesis de nombrar un administrador y luego hacer el concurso del definitivo. Estaba recordando que la ley de partidos políticos y sus reformas y el Código de la Democracia eliminaron esto que usted sí pudo, la representación de la política en el Consejo Nacional Electoral, que las principales fuerzas políticas estén en el Consejo. ¿Usted creería que se debe retomar esa idea o qué tipo de Consejo Nacional Electoral hay que nombrar? Por algunos reglamentos un poco quieren nombrar arcángeles y ahí estamos fregados, no hay. Bueno, primero es natural que existan discrepancias en un órgano democrático, ¿no? Sí. No, yo diría que... Y nadie los ha salido a insultar ni a votar. No tiene que haber unanimidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el seno de un sistema democrático existe un elemento
que se llama el pluralismo político, ¿no? Pero además del pluralismo político, que implica visiones políticas diferentes, pues hay pensamientos jurídicos distintos, ¿no? Los juristas interpretan una institución, interpretan un artículo, interpretan un conjunto legal de muy diversas maneras, ¿no? O ven la realidad que están examinando con visiones distintas. Entonces hay que tener en cuenta que la democracia precisamente es un elemento político al que confluyen muy diversas visiones, ¿no? Esto sobre las discrepancias. Sobre lo otro, ¿no? A mí me ha preocupado que en el Consejo de Participación Ciudadana, de alguna manera, se siga mirando a la política y a los políticos como un elemento negativo de la vida pública del Ecuador, ¿no? Es como si se quisiera tener fuerzas armadas sin militares, hospitales sin médicos y enfermeras, tránsito urbano sin choferes profesionales y choferes de Sportman, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los políticos y la política son un elemento esencial de la democracia, ¿no? Eso ha sucedido desde que esta institución política, llamada de ese modo, apareció en Occidente, ¿no? Occidente, hablo Europa, hablo América, y luego Oriente. En todos los países donde gobierna la democracia, están presentes los políticos, los partidos. Excepcionalmente aparecen personas que no son ni políticos ni han estado en partidos, ¿no? Para hablar de los Estados Unidos, pues un héroe de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, se convierte en presidente de la República, ¿no? Pero porque o para hablar de Francia. Política. ¿Ah? Pero porque comienza a hacer política. Claro. Porque si era solo como héroe, era el héroe nacional. Sí. O en Francia aparece otro héroe, ¿no? De Gaulle, y se convierte a sí mismo en el presidente de la República. Pero son excepciones, ¿no? Porque la política es una actividad profesional igual que las otras, para la que hay que estudiar, para la que hay que prepararse y para la que hay que tener experiencia. Y yo diría mucho más difícil y más compleja que cualquier otra actividad humana. Es más fácil, pues, dirigir un hospital y realizar una cirugía que conducir un país, que legislar, ¿no? Que administrar la ley, ¿no? Que dirigir la economía y todo lo demás, ¿no? Entonces, a mí me parece, para contestar ya la pregunta con largo prolegómeno. Pero es que además vale la pena. Y yo siempre en el programa suelo decir, una promoción de la actividad política, de gente honrada que ingrese a la política, es indispensable, porque 10 años, es verdad, es verdad que los partidos políticos, esos que los planteó usted, quizá no cumplieron todo lo que se hubiese querido en la democracia y terminaron la partidocracia. Pero sin partidos, sin una ideología, sin un pensamiento, sin una visión, ¿cómo hacemos? Y entonces ahora estamos en búsqueda de arcángeles, y eso es imposible. Bueno, volvamos a Julio César, ¿no? Político toda la vida. Toda la vida, sí. ¿Cuándo habrá comenzado? Que le dejaron. A los 18 años de edad. Sí, no, cuando ya viene acá a la Universidad Católica. Pues, 18, 19, 20 años. Sí, bueno, no, 70 años en la política. Él es un político profesional. Sí. Y miren entonces, ecuatorianos y quiteños que me están escuchando, sí ha habido políticos honrados, políticos preparados, políticos patriotas. Ha habido presidentes, ministros, jueces, magistrados con estas virtudes cívicas que deben tener los gobernantes en una sociedad democrática. Pero para ir al origen de la pregunta, ¿no? A mí me parece que el mejor sistema
para integrar el órgano directivo de los procesos electorales, llamado antes Tribunal Supremo Electoral y hoy Consejo Nacional Electoral. También cambiaban de nombre. Son los partidos políticos a través de sus representantes. Eso funcionó bien. ¿Cuál era la norma? ¿Cuál era la norma, no? Todos. El Consejo Nacional Electoral era integrado indirectamente por los ciudadanos, porque una disposición decía que será conformado por representantes de los partidos políticos más votados. Entonces, los ciudadanos de alguna manera intervenían en su nominación, hasta que viene Correa y pone a sus pasasillas en el Consejo Nacional Electoral, igual que en la Corte Nacional de Justicia e igual que en la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que hagan el fraude, pues, para que toleren todas sus arbitrariedades a través de las cuales ganó tantas elecciones, ¿no? Para que sea un órgano que socape el uso de los recursos públicos para propaganda del candidato del gobierno, ¿no? Entonces yo pienso que hay que volver a eso. En las últimas elecciones hay partidos que obtuvieron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto lugar. Bien, integrar el Consejo Electoral con representantes de esos 5 partidos, que es recoger la voluntad de los ciudadanos expresado en las urnas. Sus porcentajes que están. Pero bien, pongámonos en la realidad. Si este órgano es transitorio, yo no estaba informado, ¿no? Sí, no he visto. Ayer en la noche fue bueno, si este órgano es transitorio, bien, pues, ¿no? Ojalá sean hacer el concurso. Ojalá sean ciudadanos en los que se pueda confiar, ¿no? Que van a ser jueces electorales, que no van a estar al servicio. Van a estar por 60 días un poco para organizar y no dejarla a la deriva, ¿no? Ojalá sean ciudadanos con todos los méritos, con todas las virtudes democráticas y jurídicas para cerrar esta etapa nefasta de un Consejo Nacional Electoral al servicio del dictador Correa y tengamos un Consejo Nacional Electoral transitorio al servicio de la democracia y del pluralismo político. Si es que se inicia como se debe iniciar de inmediato ¿usted recomendaría que los partidos políticos más votados, los movimientos más votados, presenten una terna al Consejo de Participación Ciudadana? De esa terna se escojan ellos los principales. Sí. Alianza País, por ejemplo, que fue el partido más votado, tiene que estar ahí. Es su derecho. Pero también debería estar, creo. Claro. Y el Partido Social Cristiano. Y los otros que vinieron, pues, después a la cola, ¿no? Tienen que estar ahí, ¿no? Es así como vamos a ir reconstituyendo la democracia. Porque si el Ecuador no tiene buenos partidos políticos y no tiene políticos profesionales, no va a funcionar bien la democracia. Comprometidos de alguna manera con esos intereses, ¿no? Miran a otro lado, se salen de la sesión. Tienen tortícolis algunos. ¿Sí? Votan pues de una manera inconsistente. Bueno, pero con esa realidad va a ser necesario jugar, ¿no? ¿Por qué? Pues, y el presidente Moreno ha demostrado que es capaz de flotar, ¿no?, alrededor de eso. ¿Le parece a usted que sí o no? Bueno, a mí me parece que en el orden político su gestión es positiva para el país, es positiva para la democracia y es positiva para las libertades públicas y los derechos humanos, ¿no? Y eso es bueno para él, es bueno para Alianza País, morenista, hay que ponerle un adjetivo, ¿no? Sí. Y es bueno para la democracia ecuatoriana, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Ese ambiente de libertad que tenemos, ¿no? Ese ambiente de pluralismo político que existe en este momento, de respeto a las instituciones, a las normas jurídicas. Bueno, así había vivido el Ecuador en estos últimos 40 años, ¿no? Así habíamos vivido. Lo de Correa fue una anomalía, ¿no? Fue una excepción. Entonces, ese me parece a mí que es un mérito del gobierno que hay que reconocer, que hay que respaldar, ¿no?
y que hay que pedirle, ¿no? Incentivarle a que avance en esa línea, ¿no? Porque lo ideal sería que el gobierno encuentre, luego de todos estos pasos importantes que ha dado en el orden político, encuentre un mecanismo para reformar profundamente la Constitución de Montecristi, porque es una constitución autoritaria, es una constitución dictatorial, es una constitución no democrática, aparte de que está plagada de tonterías, de disposiciones inútiles, de literatura, de buenos deseos, de un programa de gobierno. Y la Constitución no es nada de eso, ¿no? Entonces necesitamos llegar a una Constitución verdaderamente democrática, ¿no? ¿Qué fue la Constitución del año 98, ¿no? Sí. ¿Por qué? Entre otras razones, porque esa Constitución casi en su totalidad fue aprobada por la docena de fuerzas políticas que estuvieron representadas en la Asamblea Constituyente de ese año. Ahí estuvo Trujillo. Sí. ¿Sí? Era miembro de esa. Él intervino en la redacción de esa Constitución. Sí. ¿Usted diría entonces que se debería plantear una nueva constituyente o trabajar en virtud de una reforma, como usted lo ha dicho, reforma profunda? Pero claro, algunos dicen una reforma profunda con todas las trabas que pusieron para que se pueda reformar, aunque ellos la reformaron cuando quisieron, va a ser más difícil. Plantear una constituyente resulta que más difícil. Y usted la presidió una cuando el Congreso seguía vigente y la Asamblea trabajó y produjo esta constitución que recogió parte de la del 78, ¿no? Sí, no es del gusto de muchos ecuatorianos y de muchos políticos y de muchos dirigentes sociales e empresariales la convocatoria a una constituyente, ¿no? Porque, por una reflexión lógica, ¿no? Una constituyente más, una constitución más, ¿no? Hemos tenido pues casi una veintena, ¿no? 12. Yo mismo, el año 97, cuando se quiso convocar a la constituyente de ese año, yo me opuse, hice varias declaraciones en contra y terminé como miembro de esa constituyente y como presidente de esa asamblea. Pero no hay más remedio. ¿Cómo vamos a reformar la Constitución? ¿O cómo vamos a tener una Constitución idónea sin una Asamblea Constituyente? No hay más remedio que convocar una Asamblea Constituyente para que este gobierno cumpla la gigante tarea en la que ha avanzado bastante de restablecer en su plenitud el sistema democrático. ¿Debería entonces el presidente tomar una iniciativa, que una consulta para preguntarle al pueblo ecuatoriano vamos a una constituyente, o una iniciativa del presidente convocar a una constituyente? Pienso que él es la figura clave en este campo, ¿no? Por dos razones. Primero, porque es el presidente de la República. Y de acuerdo a la Constitución puede tomar pues iniciativas de esa naturaleza, ¿no? Segundo, porque su partido político es el partido mayoritario de la Asamblea Nacional. Y algo tendrá que decir la Asamblea Nacional en esa materia, ¿no? Claro. Y tercero, porque pienso que él se ha ganado la confianza pública en materia democrática, no tanto en otros campos. Sí, ¿no? Y que le voy a pedir que vea también, pero en materia democrática creo que hay un consenso nacional. De que ha actuado. Entonces tiene una ascendencia política para tomar una decisión de esa naturaleza y ojalá la tome, ¿no? Ojalá la considere, ¿no? Pues no tiene que ser mañana, ¿no? Habrá que ver el momento político más adecuado. Pero si tomase esa decisión, al convocar una, ¿deberíamos agradecerles a estos parlamentarios en la Asamblea o que funcione como funcionó en el 98? Pues tiene que convocarse a una asamblea. Esto es realizar elecciones para integrar una asamblea constituyente. Ese sería el procedimiento, como sucedió en el año 1997.
para constituir la del 98. Eso es, puede sumarse a eso un referéndum constitucional, ¿no? Puede sumarse, Ajá. ¿no? Adicionalmente, Claro, o sea, dos para o que esa tres cosas, constitución claro. luego sea aprobada pues por los ciudadanos mediante una consulta. Si todo esto va en el camino de la reconstitución de la democracia, podría venir el expresidente Correa a encabezar. Hay algunos que dicen no solo tiene la necesidad de hacer maná este movimiento político que intentan inscribir, que era justo de un opositor al que metió a la cárcel el expresidente, no el señor doctor Erazo, sino que tiene 3 o 4 partidos que ya están inscritos, que tienen número, que ya participaron en elecciones. Está el de el exministro de Bienestar Social y del Seguro Social, director de, que es el señor doctor Espinel, ¿no?, que acaba de salir de la cárcel. ¿Será que ese 22, 23% y la presencia del expresidente puede remontar y quizá eso haga dudar la convocatoria de una asamblea constituyente? Bueno, Correa podrá ser candidato siempre que sea exculpado de sus actos de corrupción, ¿no?, o de sus actos delictuosos en materia de derechos humanos, ¿no? En este momento hay un juicio en el que, ¿no?, se dictará una sentencia en las próximas semanas, ¿no? Me refiero pues a este rapto o intento producido ya, en la ciudad de Bogotá, ¿no? En Bogotá es que eso es un secuestro por tiempos, pero secuestro y sentenciado así. Aquí no está todavía, pero incluso Colombia, tiene sí, ya pues una boleta de prisión, sí, ¿no? Entonces, yo pienso que no podrá ser candidato por este o por la docena de juicios que algunos ya están en trámite, que van a tramitarse, ¿no? Por aquello que yo he venido diciendo a lo largo pues de los últimos 2 años, ¿no? Y más, ¿no? De los últimos 2. El capitán, el jefe, el responsable, el capo, como dicen algunos, de la corrupción fue Correa. Sin él no era posible una corrupción sistemática, la peor en la historia del país, vivida en los últimos 10 años. Él creó instituciones que favorecían la corrupción, nombró funcionarios que protegían la corrupción, eliminó leyes que prevenían y que impedían los actos corruptos, persiguió a quienes denunciaban la corrupción. El ejemplo más notable es el del entonces diputado Lara, ¿no? Se le forjó un juicio penal sin pruebas, violando todas las disposiciones procedimentales, para condenarlo y eliminarlo de la vida pública, porque Lara era un diputado que denunciaba la corrupción, ¿no? Bien, entonces yo pienso que Correa pues terminará en la cárcel y por muchísimos años. Sí. ¿Usted Eso es inevitable. Entonces, sí, cree que es inevitable? Pero su partido tendrá, decir que es un perseguido político. Si es que lo tiene, o bueno, o a través de cualquier membrete, él va a tener representantes en esta Asamblea Constituyente. Es su derecho. Es su derecho. Alianza País tiene que estar en esa Asamblea Constituyente. El correísmo, porque existen ecuatorianos que todavía creen en Correa, tienen que estar en esa Asamblea Constituyente. Pero es que eso es la democracia. No podemos nosotros pasar, ¿no?, de que solo el correísmo puede estar en la política a extirpar, eliminar, suprimir la participación del correísmo en la política ecuatoriana, ¿no? Claro, que eso sería ponerse en el plano de ellos. Exacto. En el partido único que quisieron implementar. Si es que entonces usted encuentra esta posibilidad de que sí sea juzgado, y yo debo admitir que tengo mis dudas, porque hasta ahora, en este caso del señor Balda, quizá el del señor general Gabela, el asesinato de él, que al final todos sus ministros que no se acuerdan casi de nada,
pero que dicen, bueno, sí, al presidente se le entregó ese tercer producto que se hacía exclusivamente si no era un tema de delincuencia común. Al existir eso, y como el contrato dice que se hacía un tercer producto, si no era delincuencia común, hemos de entender que no era delincuencia común. Si él conoció y guardó, o sea, desaparecido, nadie se acuerda de esto, el perito Mesa dice que va a volver y que si le dan las condiciones podría reestructurar ese informe, pero que si no le dan ya no podrá llegar a las mismas conclusiones. ¿Cómo ha seguido usted este tema? Bueno, ahí hay un segundo caso en el que probablemente va a ser incriminado Correa, ¿no? Porque hay declaraciones de varios ministros diciendo que ese tercer producto, ese tercer capítulo, ese tercer libro fue entregado a él. Bueno, si a él le entregaron, y si él fue el custodio, tiene que explicar por qué lo guardó, por qué lo destruyó, por qué lo ocultó, por qué no lo entregó a la fiscalía. Bueno, él tiene que explicar. Ahí tiene otro juicio, ¿no? El 30 de septiembre. Bien. El causante de la rebelión policial fue él. Porque él desafió a los indisciplinados policías que se amotinaron reclamando pues algunas prebendas económicas. Bueno, quisiera contarles a los quiteños que casi 40 años antes, cuando era presidente Jaime Roldós, sucedió algo parecido. ¿Se amotinaron unos policías? Se amotinaron los policías en el regimiento Quito, que en ese entonces funcionaba pues en la calle Flores y Manabí, me parece. En el centro, sí. ¿Qué hizo Roldós? Le envió al ministro de Gobierno, Carlos Feró, a que conversara con los policías, escuchara sus reclamos y aquellos que eran justos, el gobierno los atendiera. Y ahí terminó la revuelta policial. Pero exactamente lo mismo sucedió el 30 de septiembre en el gobierno de Correa, exactamente igual. ¿Pero qué hizo Correa? Se fue él personalmente a desafiarlos. No a discutir ni a conversar, no a desafiar. Pues como Moreno le ha dicho que es un batón de barrio, ¿verdad? Sí, con ese tipo de actitudes, él fue para que con su presencia, ¿no?, su autoridad, su tono de voz, ¿no?, poner en orden a los policías. Los policías no le dejaron entrar. Y Correa se fue. Y luego volvió, entró a la fuerza, se quitó la corbata, ¿no?, le enseñó su tórax desnudo, ¿no?, y dijo que lo maten. Los desafió. Eso, la primera parte. La segunda parte, ¿no? Luego enjuició al que es y al que no es, en realidad, a los policías, algunos que en efecto habían intervenido en la revuelta y otros que eran absolutamente inocentes, para demostrarle al país que había un intento de golpe de Estado. Se inventó esa fábula, ¿no?, ese cuento, ¿no?, esa novela, ¿no? Bueno, esto tiene que investigarse. Esto tiene que... ¿Usted cree que ese es un caso que hay que reabrir? Claro, que hay muertos. Se iniciará una acción judicial sobre eso. Por ejemplo, la persecución del director del hospital, hoy legislador Carrión, fue inicua. Recientemente en el diario La República se publicó un artículo de Carlos Gijón, no sé si tú lo viste, ¿no?, relatando, ¿no?, que él recibió un video en el cual se ve que el coronel Carrión, viéndole llegar al presidente, al dictador en realidad, se acerca a la puerta, la abre y le hace entrar y le protege en el hospital. Bueno, Correa era tan audaz, ¿no?, tan cínico, que cambió el hecho. Y dijo, le cerró la puerta para y lo acusó de haberle cerrado la puerta para impedirle. Y lo sometieron a juicio, a varios procesos judiciales. Bueno, aquí tiene un segundo caso. El uso del avión presidencial.
Sí, ese avión fue usado, creo yo, ¿no? Hay que ser, hay que ser, fue. Y esos pero un taxi para enviar dinero al exterior. ¿Usted cree que sí eso? Pero no tengo duda. ¿Así? Pero ¿para qué más hace sale un vuelo ese avión a Dubái sin el presidente de la República? Sin un ministro. Como este mundo moderno tiene la tecnología, y la tecnología se ha convertido en el mejor instrumento para perseguir la corrupción. Un aficionado, a través de un programa digital, le siguió la ruta al avión. Publicó en las redes la ruta del avión, Quito, Dubái. Sospechoso, ¿no? Bueno, ahí tiene otro caso. Pero además, Correa ha confesado que él es responsable político de la corrupción. Palabras de él. De él. Lo dijo, sí. Y ha dicho, pero yo no me he robado plata. Luego veremos si se robó o no robó plata, ¿no? Bien, Abdalá Bucaram fue enjuiciado y estuvo prófugo 20 años fuera del país por haber expedido un decreto que le permitió a la ministra de Educación contratar directamente mochilas para los estudiantes. Ese fue el delito de Bucaram. Bueno, Correa tiene 20 delitos de esta naturaleza. Y decretos. Pero de emergencia y de... Decenas de decretos. Y la confesión de él. De que él es el responsable político. ¿Por qué? Porque expidió esos decretos. Porque persiguió a quienes perseguían la corrupción. Entonces, pensar que Correa va a volver a ser candidato a concejal de Guayaquil, ¿no? O a alcalde de Guayaquil, o a diputado de Guayaquil, pero ni pensarlo, él va a estar en la cárcel, donde debe estar como deben estar todos los delincuentes que existen en el Ecuador. Las salidas que tiene el presidente Moreno frente a esto, y usted nos ha ayudado a ver entre el Consejo de Participación Ciudadana, que es esa puerta que todo el mundo está esperanzado, más la propia actitud del presidente Moreno, se va a topar con algo que es muy difícil, la parte económica. Y se escuchan y hay algunas voces de revisar subsidios, o sea, pasar, dirían algunos, la factura a los más pobres y no precisamente intentar recuperar esto que entre comillas han dicho los de la Comisión Nacional Anticorrupción, son 35.000 millones de dólares que hay que encontrar que ha pasado. ¿Cómo ve la propuesta económica del gobierno, no solo con el cambio de ministro de Finanzas? Sobre lo último, ¿no? Yo pienso que la Fiscalía o el gobierno debería contratar a estos especialistas que existen en el mundo para hacer el seguimiento, para rastrear dónde están los dineros mal habidos. ¿Sí? Y el primer encargo que debe darse a esta compañía o a estos expertos es que descubran dónde tiene Correa su plata. Para eso puede servir las rutas del avión. Una posibilidad es que la tiene el tío de Glass. Es una posibilidad. Porque eso está probado. Por lo menos probado. Por eso está Glass en la cárcel. De que ese dinero del tío no es del tío. Que el tío negociaba y pedía coimas a Odebrecht en nombre del vicepresidente. Y yo pregunto, ¿y Correa no sabía que su amigo, su pana, su socio, su vicepresidente, estaba cobrando comisiones a Odebrecht? ¿No sabía? Bueno, la primera cosa que deberían investigar es eso, si la plata del tío de Glass es solo de Glass y no es de Correa. Pero no solo la plata que aparece en ese juicio. Hay que recordar que hace ya varios años se publicaron informaciones de depósitos hechos en Hong Kong por el tío de Glass y dos funcionarios de la vicepresidencia ligados al vicepresidente Glass.
Bueno, hay rutas. hay que investigar en Andorra, hay que investigar en Dubái. En Andorra también ya se demostró $1 millón de un exministro. Porque yo añadiría una siguiente reflexión a aquella de que no podía haber la corrupción generalizada sin la anuencia del presidente de la República, en realidad del dictador Correa, ¿no? Hay que añadir otra consideración. ¿Cómo es que Correa se da la vuelta al mundo? ¿Cómo es que Correa tiene guardaespaldas? ¿Quién paga eso? El año anterior, bueno, todo el país. Bueno, pero ¿y estos meses? Eso cuesta mucho. Y con él viaja, Eso cuesta mucho dinero. Acompañan a él. Y que no nos venga con el cuento tiene amigos de que le pagan $40,000 por una conferencia. Eso le pagan al expresidente de los Estados Unidos. Nadie le paga a un expresidente del Ecuador $40,000. Nadie. Hablo por experiencia. Ahí hablo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque al expresidente de los Estados Unidos hay millones de habitantes de la tierra que quieren escucharle, ¿no? Y para escuchar a un expresidente del Ecuador no existen millones de terrícolas, ¿no? Y peor, para escuchar a un dictador, ¿no?, culpable de crímenes de Estado y de corrupción, actos de corrupción como es Correa. Y en Venezuela capaz que no tienen cómo pagarle, pues, a estas alturas. Si es que le invitaran ellos para pagarle. ¿No será que el canal de televisión para el cual está haciendo entrevistas le paga eso? Y ahí puede encontrar una con Rusia, con Bielorrusia, con todas estas... Pensemos que, y la comparación pienso que es válida, ¿no? Pensemos que esta estación de radio, ¿no?, a usted, ¿no?, además de pagarle por una remuneración, en el caso de que sea así, ¿no?, por trabajar aquí, le paga guardaespaldas, le paga pues pasajes para que recorra el mundo. No, pues, pensar que el canal ruso a un empleado, porque Correa es un empleado, ¿no? Un empleado de los rusos o de Putin, le pagan guardaespaldas. No, pues que eso no es posible, no es posible, ¿no? Le pueden pagar ahí sí, puede ganarse un honorario por hacer las entrevistas, ¿no? Sí, eso sí, pero guardaespaldas, pero automóvil de seguridad blindado, pero pasajes en primera clase de él, de sus guardaespaldas, viáticos, eso cuesta una fortuna. Bueno, pues ahí está la plata, pues. Ahí está la plata de la corrupción. Y usted, para culminar esta parte... Mira, quisiera añadir... Sí, por favor. Correa nunca dijo quién pagó el avión privado que lo trajo de Bogotá a Guayaquil cuando vino al Ecuador. Dijo, uno hace amigos. ¿Quién pagó eso? Él dijo, uno hace amigos. Bueno, eso no costará menos de $10,000, $20,000. Amigos que le pagan eso porque sí. No, pues no es así. Así no funciona el mundo de los negocios. Sí, claro. Lo que pasa es que dirán, el doctor Hurtado no ha hecho amigos con esos capitales. Bueno, amigos ladrones yo no tengo, ¿no? Correa tiene decenas de amigos pícaros. Y entonces capaz que sí le pagan, porque le están devolviendo favores. No nos engañemos, no nos engañemos. Usted dice, hay... Bueno, le paga quien tiene la plata de Correa. Claro. Sí, sin duda, su tesorero. Él le llama y le dice, necesito un avión, necesito guardaespaldas, y claro, le paga. Pero es la plata de la corrupción. El ex diputado Diego Delgado y candidato a la presidencia nos decía un día aquí conversando, hay que hacer una ley en donde el 10% de todo lo que se recupere, quien quiera, el que ubique dónde está la plata robada, el 10% se gana. Entonces, si son 35,000 millones, cualquiera va a querer 3.500 millones, pero hay que hacer una ley. Ya, pero es que ni siquiera hace falta la ley. ¿No? Claro, porque existen especialistas que hacen este trabajo. Pero si les va a dar el 10%... No, pero usted con que le pague a $1 millón, ¿quién no quiere ganarse $1 millón descubriendo dónde tiene la plata Correa?
Pero claro, pero existen compañías que se dedican a eso. Y cobran un honorario, no del 10% de lo recaudado, sino pues cantidades infinitamente menores. Pero imaginemos el 10%. Bien, pues, que se pague el 10%. Y a través de una ley. Pero que hagan un buen trabajo. Claro, y que traigan algo. Imagínese si de 35.000, que nos traigan 5.000. Que los 30 les perdonen, dice usted. Quisiera añadir algo más. Para poner de manera más visible la reflexión que estoy haciendo. ¿Qué habría pensado el Ecuador si el presidente Sixto Durán vivía fuera del país, con 3 guardaespaldas y daba vueltas al mundo? Habrían dicho, ¿y de dónde sacó la plata? ¿Y quién le paga eso? Pero que el presidente Sixto Durán vivía modestamente en su casa de siempre, ¿no? Hasta su muerte, de la pensión de expresidente. De eso vivía. ¿Qué le permite a un expresidente vivir, pues, con cierta modestia, ¿no? Pero no morirse de hambre, ¿no? Bueno, ese fue el caso del presidente Sixto Durán. Y menciono el caso del presidente Sixto Durán, pues porque ya falleció, ¿no? Entonces ya no es un motivo de controversia. Pero él no es el único. Él no es el único. Él no es el único, ¿no? Yo creo que varios expresidentes viven principalmente de su pensión. ¿Por qué será que no queremos reconocer esto que usted acaba de hacer a los expresidentes y a algunos ex dirigentes de este país, que a lo mejor podemos discrepar, pero que sí han honrado la presidencia, ¿no? En parte por culpa de los medios de comunicación. ¿Sí? Yo le diré, ¿y cómo así? Bueno, porque cuando los medios de comunicación, y no hablo de hoy, sino de antes, hablaban de corrupción, no decían el político, el ministro, el presidente, Juan Pérez, corrupto, por esto, esto otro y esto otro. No, ¿qué era lo que decían? Los políticos corruptos, los partidos corruptos. Bueno, cuando se habla de esa manera, a todos nos ponen en el saco la corrupción. Alguien escribió un editorial sobre la corrupción, no decía fulano de tal, el partido tal. No, decía los partidos corruptos y los políticos corruptos. Eso hizo un enorme daño al país. Y el país y los ciudadanos no han discriminado. El Ecuador ha tenido presidentes honrados, honorables, patriotas. Ha tenido políticos honrados y patriotas. Y otro defecto de los medios de comunicación: no hablan de ellos. No hacen un reportaje sobre sus vidas. Es que algunos se han callado y han dicho que se han retirado. Bueno, pero aún así, no, pues yo pienso que algún medio de comunicación podría investigar la vida de un expresidente para ver cómo vive y de qué vive. Pues, y no van a encontrar ninguno de los expresidentes, ¿no?, que tenga 3 guardaespaldas, que ganará cada uno pues un mínimo de $10,000 mensuales. Claro, en Europa. Y póngale a eso, y con turnos de 24 horas. Póngale a eso gastos de vivienda, de alimentación. Estamos hablando de unas cantidades enormes, ¿no? Se nos está yendo el tiempo, ya ve que no era, por suerte dirá usted, ya se acaba, pero no quisiera que se vaya sin dejarnos un mensaje sobre el tema económico. Y esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo mira usted las posibilidades? En lo político ha dicho hay que reconocerlo, y en lo económico, ¿qué le hace falta? De la misma manera que me parece en general acertada la gestión política del gobierno, no puedo decir lo mismo de la gestión de la economía, ¿no? Si bien ha hecho pues algunos esfuerzos para transparentar la realidad de la economía, ¿no?, de las cifras, ¿no?, de la deuda, del presupuesto. Ese es un aporte, diría.
esa transparencia no ha llegado hasta donde debía arribar, ¿no? El director de Cordes, por ejemplo, publicó recientemente, pues, en su columna de Cordes Opina, un análisis de las informaciones del Banco Central sobre el crecimiento de la economía, ¿no? Son absolutamente inconsistentes, son contradictorias, y yo pienso que el país a la fecha no sabe en realidad si la economía ecuatoriana crece, si crece al 1, 2 o 3, o se encuentra estancada, ¿no? Todos los indicadores señalan de que está más que estancada, sí, está estancada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es una deuda del gobierno. Una segunda, ¿no? El gobierno no tiene más remedio que hacer un ajuste económico, ¿no? Y esto lo digo yo porque es lo que me tocó hacer a mí luego de los gobiernos militares dispendiosos de los años 70, que en algo se parecieron al gobierno de Correa. Y eso significa ajustar el gasto público y mejorar los ingresos públicos, ¿no? Y eso significa eliminar subsidios. Bueno, yo no veo razón de que usted y yo, y no digamos los ricachos de Quito, reciban un subsidio por la gasolina. Pero eso significaría que diferenciar a quienes les van a subsidiar y a quienes no. Bueno, en general, ¿quién tiene un automóvil? No es un pobre. No es un pobre. Ya no es la época antigua en que solo los ricos tenían automóvil. Pero ¿y el bus? Hoy la clase media tiene automóvil. Hoy un número importante de miembros de la clase popular tienen automóvil. Mire, carpintero, albañil, plomero, jardinero, llegan a su trabajo en automóvil propio. No caminando, no pata al suelo, bien vestidos, y eso es estupendo. Claro, eso es estupendo, ¿no? Además, para el país. Y promueve el trabajo, le da más. Pero llegan en automóvil. Entonces, pues, ahí hay que hacer algo. Una segunda medida. Mire, yo no veo por qué tenemos que pagar a empleados innecesarios que no hacen absolutamente nada. Acaba de decir el presidente que no sea pasar un papel de un escritorio a otro. Y no exagero. Hay miles de vagos en la administración pública. Lo he dicho varias veces. Casi todos los asesores que tiene el gobierno son vagos. No hacen nada que no sea negocios para su beneficio personal. Bueno, hay que prescindir de todos ellos, que son miles. ¿Por qué tenemos que pagar con nuestro dinero de los impuestos? Porque ellos tienen que recibir un dinero que estaría mejor gastado en una política de vivienda, en una política de agua potable, en una política de salud, ¿no? En una política de empleo, ¿no? Bueno, intentar algo de los 250.000 empleos. Y eso es urgente, porque me parece a mí que la clave para poner en orden la economía es eliminar el déficit. Y mientras más rápido se haga, mejores efectos producirá, sobre todo en el mercado internacional, ¿no? La calificación riesgo país, que mide la percepción externa sobre la economía ecuatoriana y su capacidad para pagar la deuda, es la peor calificación de América del Sur después de Venezuela. Ese es el caso del Ecuador. Ya con el gobierno de Moreno. ¿No ha bajado? No ha cambiado la percepción que había con el gobierno de Correa. Bueno, aquí hay otro elemento que confirma que lo que yo estoy diciendo no es pues una ocurrencia, no es una cosa sin sentido. Entonces me parece que ahí tiene un déficit del gobierno. ¿Y el costo político? Pero para usted que lo pasó. Pero para eso están los presidentes. Pues un presidente no está para que lo aplaudan. Un presidente está para servir al país. Y si eso significa ser impopular,
el presidente tiene que pagar ese precio, ¿no? Tú lo dices, ¿no? ¿Recuerdas mi gobierno, no? Bueno, cuando yo tomé algunas medidas, o me aprestaba a tomar algunas medidas, y volvamos a Julio César Trujillo. 3 días de huelga nacional con empresarios incluidos. Claro. Julio César, le llamé para informarle, ¿no? Él era el jefe de mi partido. Y entonces me dijo, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Vas a abandonar el Palacio Nacional? ¿Vas a entregarte al pueblo que va a cercar Carondelet? ¿Vas a renunciar? ¿O estás dispuesto a que te depongan, te boten del poder? Eso me dijo. ¿Por qué? Porque pues él se daba cuenta que yo estaba tomando medidas absolutamente impopulares, pero que eran buenas para el país, eran buenas para superar la crisis. Y tan es así que después de aquellas medidas, la economía comenzó a crecer, creció el 4%, la inflación comenzó a caer. Hoy, por tener el dólar, no existe inflación. Más que no existir, no se visibiliza, como suelen decir, ¿no? No, es casi nula la inflación ahora. Pero son altos los precios. Y el sucre, la moneda nacional, comenzó a estabilizarse. Sí. Y el país volvió a recibir crédito internacional. Entonces, igual que en una familia, que luego de haber tenido una época de prosperidad, se reducen sus ingresos, tiene que hacerse un ajuste y luego comienza a salir poco a poco adelante. Entonces, aquí el gobierno tiene una deuda, aunque hay que también reconocer que ha dado pasos en la dirección correcta, ¿no? Ha hecho esfuerzos y hable en transparencia, ha hecho esfuerzos en ordenar las finanzas públicas, pero pienso que son insuficientes. Doctor Hurtado, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por conversar de todo y bueno, ya le estaremos invitando nuevamente para hacer el tema económico del que usted, por suerte, no es economista, pero que ha tratado, sí, porque ahora esto de ser economista es medio difícil, ¿no? Aprendiz. Aprendiz. Gracias, doctor Hurtado. Gracias, ha estado con nosotros el expresidente Osvaldo Hurtado. Nos estamos encontrando el día de mañana.